Hola. Siguiendo con lo que hablábamos en el video anterior, decíamos que vamos a meternos en el tema de clasificación arancelaria. Recordemos que cuando veíamos el tema aduanero, los tres grandes aspectos o cúmulos de normas que hay que tener en cuenta en los efectos de poder analizar cómo funciona la aduana, son aspectos que hacen a la clasificación, a la valoración y el control. Nos queda pendiente este tema de clasificación. Clasificar las mercaderías implica encontrarles dentro de un gran nomenclador. Un nomenclador o una nomenclatura es un gran clasificador de mercaderías. En el caso argentino se utiliza el sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, que es el sistema internacional. Cada producto que queramos exportar o importar debe encontrar su lugar en este gran clasificador. ¿Por qué clasificar? Es importante clasificar justamente porque permite una correcta liquidación de los gravámenes, permite generar estadísticas, una correcta registración de las operaciones que estoy realizando. En definitiva, esta clasificación que encuentra cada producto con su posición arancelaria genera justamente una serie de información que es importante en lo operativo y en el control aduanero. Haciendo un pequeño raconto de las distintas nomencladoras que han habido a través de los años, nosotros comenzamos utilizando las normas arancelarias de Bruselas, del Consejo de Cooperación Económica en su momento. Eran partidas de niveles de 6 dígitos. Fíjense que es importante unificarlo. En otra época hasta teníamos una clasificación para importación y otra para exportación. Una locura a la hora de querer controlar. En definitiva, hoy por hoy se utiliza lo que se llama NSM-SIM, o nomenclatura común del Mercosur. Esto nos da una idea de que es común con nuestros vecinos del Mercosur, y Sistema Informático Malvina, que es el sistema de informatización del control aduanero. ¿Cómo clasifico? Para poder clasificar yo tengo que tener claro o avanzar en estos grandes tres aspectos. Primero, tener información merceológica del producto, es decir, de qué está hecho, para qué sirve. Esto es importante a la hora de clasificar. Luego, aplicar un orden lógico a la hora de clasificar. Esto es una correcta interpretación de la normativa clasificatoria. Y por último, también importante el aspecto semántico. Debo eliminar todos los regionalismos. Debo expresar mi producto en un castellano neutro, si hablamos en español, en un español neutro. Regionalismo como batata, que acá en Mendoza le decimos camote, tenemos que eliminarlo. Si exportamos camote, tendríamos que buscar batata. La nomenclatura, ¿cómo está estructurada? La nomenclatura, o este gran clasificador, va de lo general a lo particular, y de los productos menos elaborados hacia más elaborados. Quiere decir que en términos generales, si yo estoy exportando un producto muy elaborado, un auto, por ejemplo, lo encontraré en posiciones de número elevado, capítulos 84, 85. Si yo estoy exportando un producto del campo, supongamos ajo, lo vamos a encontrar en el capítulo 7. Entonces va de lo general a lo particular, de lo menos elaborado hacia lo más elaborado. Se compone de distintas secciones, de distintos compartimentos. En realidad, vamos a ver que vamos a llegar a un número de 11 cifras, en donde justamente cada posición, o cada apertura, vamos a ir diciendo, va describiendo el producto con un mayor grado de detalle. Debemos lograr la posición completa que represente lo mejor posible a nuestro producto. Y el pilar básico son la normativa de clasificación. Vamos a ver que son 6 reglas y las notas explicativas. Las combinaciones posibles nos pueden dar más de 5.000 partidas o subpartidas, que son las que se van a utilizar a la hora de declarar una operación. Si yo les digo que esto es parecido a un plan de cuentas, van a entenderme mejor. Es decir, cada número representa un conjunto. Cada número que voy agregando, o par de números, va representando un subconjunto de ese conjunto inicial. Por consiguiente, a medida que voy agregando números o pares de números, voy a ir clasificando mi producto con mayor precisión. La primera gran apertura son lo que llamamos las secciones. Las secciones son 21.
representan con números romanos y tienen un valor indicativo nada más, sirven para armar el índice, digamos, pero no tienen un valor clasificatorio. De hecho, en la posición arancelaria, en el numerito que vamos a lograr, no están representadas. Los dos primeros dígitos es lo que se llama capítulo. El capítulo es el primer par de dígitos. En este caso hemos ingresado en la sección 1 del capítulo 1. Fíjense que dice animales vivos. Es común encontrar al principio de las secciones o de los capítulos notas. Las notas hay que leerlas porque justamente la función de las notas es dar mayor precisión respecto de algunas posiciones o de algunos productos. Las notas pueden ser que incluyan productos, que excluyan productos, entonces hay que analizarlas y leerlas a ver si no se contradicen con el producto que estoy buscando. El segundo par de dígitos, recordemos, hemos entrado al capítulo 1. El segundo par de dígitos, este 0,1 que está en la posición 3 y 4, es lo que se llama partida. Capítulo 1 era animales vivos. Dentro del capítulo 1, la partida 0,1 es caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. Es decir, si mi objetivo es exportar un caballo vivo, entonces estoy bien direccionado a la hora de buscar la clasificación de ese producto. Hay que tener en cuenta, como decíamos recién, el tema de la denominación y también el tema del significado de cada una de las palabras. Estas tres palabras que por ahí pueden resultar desconocidas, asnos, mulos, burdéganos, bueno, hay que buscar su significado para hacer una correcta clasificación. Seguimos avanzando y tenemos un par de dígitos más. El quinto y el sexto dígito se llaman subpartidas, de primer nivel y de segundo nivel, porque aquí la apertura vamos a ver que comienza a ser de un dígito. En el caso de capítulos y en el caso de partidas veíamos que se manejaba de a par de dígitos. Acá se maneja a nivel de un dígito en particular. Esos 6 dígitos es actualmente el sistema armonizado de carácter internacional, es decir, nuestra nomenclatura, la de Argentina, coincide en los primeros 6 dígitos con el sistema internacional. Luego, la nomenclatura Mercosur, que decíamos que compartimos con el resto de los países de Mercosur, agrega 2 dígitos más, el séptimo y el octavo, también a nivel de partida. Funcionan de igual manera. En este caso las vemos que están en ceros. ¿Qué significa que estén en cero? Significa que hay ausencia de partida, quiere decir que no hay ninguna aclaración respecto de ese producto. Luego agregamos 3 dígitos más, que son las que se llaman las aperturas SIM del sistema informático Malvina. Esto hace referencia a la posición de Argentina. Desde así llegamos a la posición final completa de un producto. Fíjense que tenemos 0,1 que es el capítulo, lo siguiente 0,1 es la partida, luego tenemos las subpartidas de primer nivel y de segundo nivel, el 21 que vemos acá, luego aperturas a nivel de Mercosur, primera o segunda apertura regional o NCM, en este caso no hay ninguna aclaración que nos pida el Mercosur, por eso están en 0, y luego la apertura del SIM, que son los 3 dígitos. En este caso hay aclaraciones a nivel de primer dígito, de los otros 2 dígitos hay ausencia de partida. Luego tenemos una letra, que es un dígito de control, simplemente hay que copiar la que provee el sistema, y luego la unidad estadística, que es ese 0,1. Esa unidad estadística lo que representa, lo que indico ahí, es la unidad de cuenta, o cómo está medida mi cantidad. Representa litros, kilos, toneladas. Esto no es arbitrario para el exportador, sino que cada posición tiene, el sistema muestra cómo debo expresar la cantidad. Por consiguiente, deberé adecuar mi cantidad a la unidad de medida que pide el sistema. Por ejemplo, en el rubro textil es común que el sistema lo pida que lo enunciemos en kilos, cuando quizás lo pueda tener una partida de 100 camisas, pero a los efectos aduaneros tendré que ver cuánto pesa esa partida de 100 camisas para poder ponerlo y expresarlo conforme a esta unidad estadística. En la página de AFIP tienen un nomenclador, es útil utilizarlo porque en ese nomenclador, haciendo esta misma aperturas que hemos estado haciendo, llegamos a las posiciones arancelarias en donde tenemos la situación impositiva de esa partida. Por eso los gravámenes de exportación, de importación,
si hay intervenciones de otros organismos, tema que, bueno, profundizaremos cuando lleguemos a ese tema en particular. ¿Cómo clasifico? Decíamos que la clasificación se estructuraba en justamente un cúmulo de normativas que hay que seguir a los efectos de clasificar bien. Aspectos importantes, algo que ya vimos, que son las notas de secciones de capítulos, que son importantes para leerlas, justamente para ver si mi producto o queda excluido o especialmente queda incluido. Y el corazón de la clasificación se define con 6 reglas interpretativas, unas 6 reglas de interpretación, que ya las vamos a ver enseguida en particular a cada uno. Luego tenemos las partidas residuales. Estas partidas residuales sirven como válvulas de escape. Si bien en un principio están en las primeras 15 posiciones, después obviamente se han generalizado en todo el sistema. La van a identificar porque su número es el máximo posible, generalmente, que es el 9, y su texto dice los demás. Decía que es la válvula de escape, porque cuando un producto no consigue una clasificación adecuada, tenemos que mandarlo a esta posición que es los demás. Y luego las notas explicativas, que son 4 libros, que es un verdadero tratado merciológico, en donde cada uno de las palabras y expresiones utilizadas en el nomenclador están explicadas. A deberíamos recurrir para buscar la explicación que recién veíamos de anos, burros, burdeos. Vemos rápidamente las 6 reglas, que como decíamos es la clave o el corazón de la clasificación. En términos generales vamos a ver que la regla 1 es general, sirve para clasificar la gran mayoría de los productos. La 2, la 3 son las que clasifican situaciones particulares. La 4 habla de la analogía y la 5 habla de los envases. Y la sexta avanza sobre la clasificación general cuando avanzamos en sistemas que van más allá del sistema armonizado. Esta regla 1, como decíamos que es general, fíjense que lo que resalta es que dice que el valor indicativo que tienen los títulos y demás, que el texto de la partida es lo que tiene realmente valor legal. Vemos entonces acá 3 situaciones. Valor indicativo son los textos de las partidas, los títulos, etcétera, etcétera. Valor legal es el texto de la partida. Y el valor opcional el resto de las aclaraciones y de las normas. En la regla 2 tiene 2 incisos. El inciso A es clasificatorio, el inciso B vamos a ver que no. El inciso A se utiliza cuando, o fija el criterio, cuando nos encontramos con productos que están incompletos, que están desarmados. Fija el criterio general, que es si el producto presenta el carácter esencial del producto terminado, entonces va en la posición de producto final. El ejemplo es si un auto lo exporto desarmado, pero tiene el carácter de auto, va en la posición de auto, no importa que vaya desarmado. Si en ese conjunto de piezas que exportamos no podemos reconocer o decir que allí hay un auto, entonces tendremos que buscar otra regla para clasificarlo. La segunda regla no es clasificatoria, la 2B lo que hace es remitirnos a la 2, a la 3. Brevemente nos comenta que si hay un producto que está compuesto por distintas materias primas, todas se consideran igualmente importantes, por consiguiente deberá clasificarse como la regla que sigue. Pasando a la 3, fíjense que justamente en la 3 vamos a tener 3 incisos, y acá prácticamente cerramos la clasificación. Nos remite de la 2B que veníamos y comentábamos recién. El inciso A plantea cuando un producto está compuesto por distintas materias primas, lo que hay que tener en cuenta es la masa específica. Es decir, la posición más específica o la parte del producto que lo representa con mayor especificidad, esa es la que va a determinar la posición arancelaria. Es decir, si yo tengo una posición que dice camisetas de fútbol y lo que yo estoy exportando es una camiseta de fútbol, entonces esa es más específica que una posición que diga ropas o prendas para practicar deportes. Si no puede determinarse, la regla dice, bueno, se consideran todas igualmente específicas y salto al inciso B. En el inciso B nos determina justamente que cuando tengo esta situación, o también ya lo abre a un conjunto de productos,
podemos poner un ejemplo de un kit de un conjunto de productos que se exportan todos juntos, en un kit individual. El que le da el carácter esencial a ese kit es el producto sobre el cual hay que buscar la posición. Como ejemplo podemos poner un kit para preparar alguna comida, un kit para preparar tortas, por ejemplo, en donde yo puedo estar formando parte de ese kit. Coloco el polvo para la torta, un pequeño recetario, unas velas de cumpleaños y algún que otro cotillón. La razón de ser del kit es preparar torta, por consiguiente la posición a buscar y que acompañará todo el kit va a ser el del material para preparar la torta. El resto de los productos son arrastrados y todos se clasifican en esa posición. Por eso habla del carácter esencial, cuando pueda determinarse. Si no se puede determinar, la regla 13 zanja el problema. La 13 me dice, cuando no puedo aplicar la 3b, que es no poder determinar cuál de ese conjunto de productos, cuál es el que le da el carácter esencial, clasifico a todos los productos, es decir, busco la posición de todos los productos que componen ese kit, y el de mayor número, ese es el que arrastra todo el kit. Fíjense que es una solución fiscalista, porque generalmente, mientras más grande es la posición, el arancel a pagar es mayor. Como ejemplo, podemos poner lo mismo que decir un kit, pero ahora en vez de ser un kit para preparar tortas, un kit de herramientas, que está compuesto por un martillo, 5 destornilladores, un serrucho y un par de clavos y tacofilla. Si nosotros analizamos, y ninguno le da el carácter esencial, todos conforman un kit de herramientas. Esta una forma práctica de hacerlo es ir sacando uno de los elementos y ver si el kit pierde su esencia. En el caso anterior del kit de tortas, si yo sacaba el polvo para preparar tortas, perdía su razón de ser el kit. En este caso, si yo saco el martillo, fíjense que siguen siendo un kit de herramientas. Si pongo el martillo y saco los destornilladores, lo mismo sigue siendo un kit de herramientas. Entonces, este caso es un ejemplo para aplicar esta 3C. Ahí cierro con la 3C cierro la clasificación. La 4 y 5 y 6, recuerden, ya aplica a otros casos particulares, pero hasta la 3C, o mejor dicho, podría llegar para clasificar mi producto hasta la 3C. Ahí ya debo encontrar de alguna manera la posición que representa mi producto. La 4 habla de analogía, es decir, todo producto que yo quiera exportar o importar tiene que encontrar su lugar en la posición, dentro de este gran clasificador. Si es un producto nuevo, posiblemente no esté correctamente descrito, por consiguiente tendré que buscar lo más parecido a mi producto y esa será la posición correcta. Esto es lo de la regla de la analogía. Ejemplo, si yo quiero exportar un plato volador, si lo tuviese, obviamente esa posición no la encontraría, tendría que buscar qué sería lo más análogo. Un aparato que vuela, o lo que sea. Hasta no hace mucho se planteaba esto cuando queríamos clasificar los drones. Estos drones que en principio se clasificaban como juguetes, después, como hemos visto, van teniendo cada vez más aplicaciones, incluso hasta usos militares. Entonces ahora ya no se clasifican como juguetes. Pero en su momento, aplicando esta regla de analogía, se clasifican dentro de un juguete, ¿no? De un objeto volador, como realmente son, con todas las funciones que tiene ahora. La regla 5 plantea el tema de los envases. El criterio general es que el envase siga al producto, es decir, no se abre una clasificación para el producto. Con la aclaración que si es normalmente utilizado para ese producto. Por eso ponemos el ejemplo que una guitarra, con su estuche, la posición a declarar es guitarra. Lo mismo pasa con los lentes, lo mismo podría pasar con una notebook, etcétera, etcétera. Pero hay una aclaración importante, siempre y cuando el producto sea el contenido y no el continente. Es decir, si el mismo ejemplo de la guitarra, exporto una guitarra, pero ese estuche de la guitarra no es el normalmente utilizado para las guitarras, sino que lo hago enchapado en oro con incrustaciones de rubíes, es claro que mi producto ese es el estuche y no la guitarra que tiene adentro. Entonces lo que tendría que clasificar ahí es el estuche y no la guitarra. Y por último, plantea la alternativa de los envases con uso prolongado.
estos de envases de usos prolongados podrán justamente clasificarse o abrirse la posición, o clasificarse por separado de justamente el producto en particular. Acá lo tenemos en la última parte de la incisión. No, esta apertura de clasificación, fíjense, no es obligatoria, es una alternativa que se da. Que el exportador lo puede hacer, o no, exportador o importador. La última regla, la regla 6, plantea lo siguiente. Cuando yo estoy clasificando y tengo duda, ya he avanzado sobre el sistema armonizado, estoy en una duda a nivel posición 6, 7, 8, 9, lo que me dice esta regla 6 es que a la hora de clasificar, tenga en cuenta que siempre la partida más específica prima sobre la más genérica. Esta palabrita de mutatis mutandis quiere decir adaptando lo que haya que adaptarse. En definitiva, lo que me está diciendo es, ojo, cuando yo tengo dos partidas, que alguna de las dos puede llegar a ser posible, siempre la posición más larga es la que prima, es decir, la más específica, porque si yo he logrado un grado de descripción, si tengo un número más largo, he logrado un grado de descripción mayor, por consiguiente, esa es la partida que tengo que utilizar para la clasificación, ¿sí? Esto, bueno, el mutantes mutandis, lo que les explicaba, de cambiando lo que tenga que cambiar. Bien, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.